En semanas pasadas hemos estado estudiando precisamente sobre ser pescador. Nuestro Señor Jesús desde el principio dejó en claro el llamado a sus discípulos. No se los escondió. Que ellos no hayan entendido muy probablemente lo que Jesús quería decir es otra cosa. Sin embargo, lo siguieron porque aunque no entendieron quizá lo que quería decir, vieron el poder de Jesús manifestado a través de un milagro. Y llamaándolos, les dijo, los haré pescadores de hombres. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero yo vi como a una orden suya, los peces solitos se subieron a la red y hubo una pesca increíble. Así que, aunque no sé qué quiere decir eso de ser pescadores, yo los sigo. Y estos hombres terminaron siendo pescadores. Y la razón por la cual tú y yo estamos aquí es porque esa orden se ha seguido cumpliendo y hay personas que han seguido obedeciendo. Tú estás aquí gracias a que alguien fue pescador contigo. Alguien en algún momento compartió contigo, alguien en algún momento te dijo, te invito a un grupo, te invito a una reunión, te invito a un café, te invito a una iglesia, te invito a una actividad. Alguien en algún momento te invitó y tú aceptaste. Eso es ser pescador. Y desde esa instrucción en el primer siglo se sigue cumpliendo hasta la fecha. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser pescadores, no a ser asistentes semanales, no a buscar qué beneficio obtengo yo o qué me da Dios a mí, qué ventajas tengo yo a través de ir a la iglesia, de buscar a Dios, para mí. Y si hasta ahora tu vida cristiana se ha resumido a, pues bueno, voy yo solamente los domingos y de lunes a sábado yo me olvido, no hago nada, no le hablo a nadie, no invito porque, ay no, qué flojera, ay qué pena. La semana pasada vimos, ¿por qué tengo yo que compartir el mensaje? ¿Por qué no dejar que cada quien crea lo que quiera? Y la semana pasada respondimos esa pregunta, ¿recuerdan? ¿Por qué no dejar que cada quien crea? Mira, si tú hubieras nacido en Pakistán, en Irán, seguramente serías musulmán y tú estarías conquistando ahora Occidente diciendo que, entonces, ¿por qué no dejar que cada quien crea lo que quiere? Y la semana pasada respondimos esa pregunta y en resumido sería, porque no estamos compartiendo una creencia, no estamos compartiendo una religión, no estamos compartiendo algo que es mi experiencia. ¿Por qué tengo que compartir? Porque los cristianos somos cristianos por un evento histórico. Y dijimos que la historia no la deduces, no la intuyes, la historia no llegas a ella a través de la meditación. ¿Cómo es que sabes o aprendiste los datos históricos? Porque alguien te los enseñó. Porque en la escuela te dijeron esto pasó en la historia y estos fueron los emperadores aztecas, mexicas, esto fue en la cultura romana, griega. ¿Cómo llegaste a saber esas historias? Pues porque alguien te la enseñó. Entonces, los cristianos compartimos porque algo pasó en la historia. ¿Qué fue lo que pasó en la historia? Y es lo que vimos la semana pasada. Los líderes religiosos, juntamente con Roma, llevaron a la cruz a un hombre, a Jesús, y al tercer día se levantó de la muerte. Y aunque muchos lo querían ver ahí en la tumba, no hubo un cuerpo el cual decir, aquí está el cuerpo, porque Jesús resucitó. Y Pedro y Juan van al templo mismo, a aquellas personas que enviaron a la cruz a Jesús, a Caifás, a Anás, y ahora sí que en su delante, en su cara le dijeron, ustedes lo mandaron a la cruz, pero Dios lo levantó de la muerte. Y si ustedes nos quieren callar, no nos vamos a callar, porque no es algo que yo creo, es algo que vimos todos aquí en esta ciudad hace apenas unas 5 semanas, ni 2 meses han pasado. Por eso yo no me puedo callar lo que hemos leen su Biblia ustedes, que son. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, la semana pasada vimos que no se trata de comparar creencias. Si se trata de comparar creencias, pues que cada quien crea lo que quiera, ¿no? Yo creo en la Llorona, yo creo en el Amatlatzíhuatl, yo creo en esto, yo creo en aquello, está bien. Pero cuando se trata de datos históricos, ya no tienes la opción de decir, no, yo no creo eso. Pues puedes no creerlo, pero es negar la historia y es tu decisión. Puedes decir, no, yo no creo que nadie pueda meter un gol con la mano en algún mundial. ¿Qué dirías tú? A ver, ¿dirías algún nombre? ¿Qué nombre dirías? Maradona.
metió su gol con la mano en el 86, ¿recuerdan? Y nada, yo no creo, como si la gente lo está viendo el árbitro. ¿De verdad? Nada, yo no te creo. Pues no lo creas, pero yo lo vi y yo lo vi, hasta yo corrí el gol, hice parte de la ola. Son datos históricos. Si es comparar creencias, cada quien cree lo que quiere, pero si es narrar la historia, tienes que tomar una decisión. Y Pedro dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cómo lo sabrán los demás si yo no narro mi historia? Si yo no narro la historia, ¿cómo la gente lo va a saber? Y todos, dije, fuimos pescados en alguna ocasión, pero la triste realidad es que no todos son pescadores. Algunos no lo hacen por miedo, miedo a ser rechazados, miedo a ir en contra de la cultura, porque socialmente ahorita hablar de Jesús como que, híjole, no, me da pena. Y como me da pena, pues tengo miedo que me rechacen, que me bloqueen en el Facebook, que me bloqueen en el WhatsApp. Tengo miedo de que me deshereden, tengo miedo de ser rechazado, tengo miedo a narrar más la historia. Y dijimos que los primeros seguidores de Jesús al principio también tuvieron miedo, fueron cobardes, ¿no es cierto? ¿Recuerdas que una chica, una jovencita le acusó o señaló a Pedro diciendo, hey, tú andas con Jesús? ¿Y qué dijo Pedro? No. Y dicho de una manera muy coloquial, empezó a mentar madres, Pedro. Empezó a decir grosería, a maldecir, dice la Biblia. No, si tú andas con él, no, que no. Y tuvo miedo. Cuando van a perseguir a Jesús en el huerto del Getsemaní, no lo abandonaron, ¿no es cierto? Nadie lo defendió. Uno de ellos, un joven que sale corriendo, los soldados lo agarran de la sábana y sale corriendo, y dice la Biblia que salió corriendo ¿cómo? Desnudo. O sea, pues, prefiero salir así a que me agarren como sea. Y eran sus seguidores más cercanos y tuvieron miedo. En la historia de la semana pasada vimos que ya no tenían miedo. ¿Recuerdan? Si nos van a mandar a la cárcel, métanos en la cárcel. Si nos van a matar, mátenos, pero no podemos callar. ¿Cómo se convirtieron de hombres temerosos que huyeron a hombres valerosos? Algo pasó que no les importó las consecuencias y estuvieron dispuestos a ser pescadores. La pregunta es, ¿por qué estuvieron dispuestos a ser pescadores? Y es la continuación el día de hoy de lo que vimos la semana pasada. Si no estuviste aquí la semana pasada, puedes ver este tema en el canal de YouTube de Casa de Fe. Puedes checarlo ahí y para que tengas el contexto de lo que veremos el día de hoy. Pedro y Juan son arrestados, los presionaron para que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, fueron específicos. Dejen de hablar en el nombre de Jesús. Ellos dicen, no lo vamos a hacer porque es lo que hemos visto y hemos oído. Y hubo algo más que Pedro agregó. ¿Recuerdan? Pedro agregó una palabra que no se había dicho hasta ese momento. Pedro dijo, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no lo decimos, la gente no lo va a saber. Tenemos que decirlo. Tenemos que ser pescadores. Y eso era nuevo. Porque hasta ese momento, el tener una relación con Dios era producto de qué tanto cumples las leyes, qué tanto cumples con tus sacrificios, qué tantos sacrificios haces. Entonces la gente decía, bueno, yo cumplí con mis sacrificios, estoy bien con Dios. Pero Pedro dice, no, ya no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Jesús hizo. Se trata de lo que sucedió en la historia. Por eso tenemos que decirlo. Por eso tenemos que pescar. Después de amenazarlos, los dejan ir. Se van. Imagina la plática de Pedro y Juan cuando salieron después de ser amenazados por los líderes religiosos. Recién salen de la cárcel. No se registra en la Biblia, pero yo me imagino qué diría yo. Acabo de estar en la cárcel una noche. Yo ya estuviera blandito. Después me amenazan, la máxima autoridad me amenaza y me dice, no vuelvas a mencionar ese nombre. Yo sé que iría platicando con mi amigo si hubiera sido yo. Es de la que nos salvamos, man. No, ya hay que tener cuidado. Ya vamos a hacerlo, pero bajita la mano. Yo creo que ya no vamos a hacerlo en público. O quizá diría, ¿sabes qué? Mejor vámonos a otra ciudad donde no nos conozcan para que así no tener tanta presión. Estuvo cerca. Quizá hasta diríamos, pues vamos a hablar de lo que vimos, pero ya no mencionemos tanto el nombre de Jesús. O quizás si lo pusiéramos espiritual, hasta diríamos, yo creo que es la voluntad de Dios que ya no hablemos, porque mira de las que nos salvamos.
sacude tus zapatos, limpia tus pies y ven, vámonos a otro lugar. Pero Pedro y Juan no hicieron eso. Pedro y Juan no se escudaron, a pesar de que los líderes religiosos tienen el poder, cuando menos de encarcelarlos y cuando más de matarlos. Y ellos no van temerosos. Llegan a una reunión con sus amigos y los amigos les preguntan, ¿qué pasó? Y así empieza la historia de hoy. Dice Hechos 4, 23 y 24. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos alzaron sus voces en oración a Dios. La gente está preocupada por ellos. ¿Por qué? Son los personajes del momento. O sea, Pedro y Juan, toda la gente ya sabe que Jesús es el Mesías porque Jesús resucitó. Entonces, los hombres que estuvieron más cerca de Jesús, pues tienen que cuidar a estos hombres porque no les han contado todo lo que vieron, todo lo que escucharon, no han escrito sus libros. Entonces, Pedro y Juan tienen que ser protegidos, son un baluarte. Son los que les van a narrar todo lo que vivieron, todo lo que escucharon estando con Jesús. Y saben además que si los líderes persiguen a Pedro y a Juan y a los discípulos, después los van a perseguir a ellos. Ellos van a orar. Si tú estuvieras en esa situación de persecución, de peligro inminente, ¿qué hubieras orado? Quizá algo así: Padre, gracias porque nos has guardado, gracias por este día, protégeme, cuídame, mírame de ahora en adelante, Señor, yo tengo cuidado, pero yo voy a caminar, Señor, seguro, pero también tú cúbreme, porque si no, entonces, ¿para qué te sirvo muerto? Pero al leer el texto, vemos que estos hombres han descubierto algo sumamente importante. Empiezan a recordar lo que han vivido en los últimos meses. Como judíos, ellos esperaban al Mesías. Al ver a Jesús, al tener el contexto histórico como judíos, entienden que el rompecabezas se ha armado. Entienden que lo que esperaban desde niños pasó delante de sus ojos. Pasó en sus días. Son testigos presenciales de lo que se había venido profetizando y no lo habían entendido así. No lo sabían. Entonces, cuando ven, recuerdan las profecías, recuerdan los salmos, recuerdan el pasado, al Mesías que esperaban, al Mesías que sería puesto en una cruz de entre dos ladrones, como decía la profecía, como decían los profetas, aquel que su mismo amigo traicionaría, como decían los profetas, aquel por cuyas llagas serían salvos, decían los profetas. Se dan cuenta, oye, pues todo esto es Jesús. Lo que esperábamos es Él. Pedro y Juan cuentan a los amigos lo que pasó y ven que ellos están siendo parte de lo que Dios quería hacer desde el principio. Y no oran lo que seguramente tú y yo hubiéramos orado, sino que oran porque han entendido la perspectiva que tú y yo debemos anhelar y debemos buscar. Todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Su oración no empieza con: Padre, gracias por el día de hoy, y a la petición, como solemos orar nosotros, sino primero han entendido: soberano Señor. ¿Qué es soberano? ¿Algún sinónimo, alguna palabra que nos pueda dar idea de lo que es un soberano? Rey, dueño, máxima autoridad, amo absoluto. Es lo que están diciendo: amo soberano del cielo y de la tierra, todopoderoso, controlas todo, aunque a nuestra vista pareciera que no controlas nada. Soberano. Aun cuando las cosas no van como queremos, sabemos que tú tienes el control. Recién salimos de la cárcel, pero nos damos cuenta que nunca has perdido el control, porque eres dueño, amo, absoluto. Oh soberano Señor, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ahora, tú y yo tenemos el contexto de la oración. Esa oración la están diciendo después de que salieron de la cárcel, después de que los más grandes líderes de la ciudad los han amenazado.
Entonces no es una oración romántica que dijeron después de estar en unas vacaciones en la playa, soberano. No, no, no. Lo dicen en medio de la aflicción y aún así reconocen soberano Señor. Y pueden ir a la cárcel otra vez. Y pueden ser asesinados. Y aún así, soberano. Se prepararon para la batalla los reyes y los gobernantes. Y es acá donde está lo interesante. Cuando llegó el Mesías, los reyes se confabularon contra el ungido. Pero fue en vano. Y esto se cumplió delante de sus propios ojos. El verso 27 dice, de hecho, eso ha ocurrido, eso que profetizaron, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Los gobernantes y los gentiles. Pues Herodes Antipas, por los gobernantes judíos, y el gobernador Poncio Pilato, por los gentiles. Lo que habían dicho anterior se está cumpliendo. Los gobernantes de la tierra, pues Herodes, los gentiles, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Lo que están diciendo estos hombres es, ahora lo entendemos. Herodes por los judíos, Pilato por los gentiles. Eso de que los reyes se rebelaban, que los gobernantes se reunieron contra el Señor, contra el Mesías, acaba de pasar. Lo vimos ahora en estas semanas pasadas. Y escucha esto. Ellos oraban que Jesús no fuera atrapado. No sabían que la voluntad de Dios era que fuera atrapado. Ellos oraban que Jesús no fuera puesto en una cruz. Pero la voluntad de Dios era que fuera puesto en una cruz. Por fin lo entienden. Ellos oraban que no muriera. Pero la voluntad de Dios era que muriera en una cruz. Pensaron que Dios se había olvidado. Pero Dios lo levantó de la muerte. ¿Qué están diciendo estos hombres? Ahora nos damos cuenta que siempre has tenido el control. ¿Puedes relacionarlo en tu relación, en tu vida? Señor, es que esto no puede ser parte de tu voluntad. ¿Cómo me va a ir mal? Es que mira esta tragedia. O sea, ¿cómo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta separación? ¿Por qué esta crisis? Porque hay una teología, hay una rama que asume que el cristiano no puede pasar por ningún tipo de aflicción, ningún tipo de dolor. Pero si ese fuera el propósito de ser cristiano, quienes debieron vivir inmunes a todo esto fueron los primeros discípulos. Entonces estos hombres entienden, wow, todo esto era parte de tu plan soberano, Señor. Todo lo que ha pasado es parte, algunas cosas tú los has planeado, pero algunas tú las has permitido a pesar de nuestra circunstancia. Y continúan diciendo estos hombres, el verso 28, sin embargo, todo lo que hicieron, ¿qué? Ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Pensamos que se había salido del control y tú y yo pensamos lo mismo a veces. Es que esto no, es que no. ¿Por qué? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. ¿No es cierto? ¿Por qué pasó esto? Y estos hombres pensaban igual que tú y yo, pero vieron a Jesús en la cruz, lo vieron resucitar y dicen, todo estuvo de acuerdo de antemano de acuerdo con lo que es tu voluntad. Herodes pensó que controlaba y no era Herodes, eras tú. Pilato pensó que él tenía el poder, no era Pilato, eras tú. Creyeron que era la máxima autoridad. Nunca han sido la máxima autoridad. Hay una superior a ellos. Tú eres soberano. El doctor dice una cosa, tú eres superior al doctor. Una persona puede decir esto, tú, Señor, mi trabajo no depende de mi jefe o de esa persona. Tú eres superior a mi jefe. Puede que alguien planee males contra mí, puede que triunfe, pero Señor, tú eres superior a esa persona porque tú eres soberano, Señor.
Eres tú, soberano. Y quizá Pedro y Juan y los demás pensaron, oh, qué vergüenza. Ahí andábamos huyendo pensando que cuando era parte del plan del soberano Señor, pensamos que nos había abandonado cuando en realidad ahí estaba Dios, seguía teniendo el control. Quizá pensaron, qué cobardes fuimos. Teníamos la oportunidad y la perdimos. Cuando crees que Dios no tiene el control de la enfermedad, del divorcio, por la soledad, los discípulos te acuerdan, Dios sigue teniendo el control. Él es soberano. ¿Pero acaso sabe Dios de mis preocupaciones? No solo sabe, está haciendo algo y lo va a usar en algún momento de tu vida. Dios sigue teniendo el control de tu vida y ahora estos hombres lo entienden. Dios está haciendo algo y por eso su oración es diferente, muy diferente a lo que nosotros oramos. Porque una vez que entiendes que nada ha salido del control de Dios, que nada puede salir del control de Dios, ¿cómo oras? ¿No? ¿Qué pides? Cuando te has dado cuenta que has estado en ocasiones pidiendo en contra de su voluntad, porque oraron que no lo arrestaran y Dios lo quería arrestar. Oraron que no lo crucificaran y era parte del plan de Dios. Oraron que no muriera y era parte del plan de Dios. Por fin, entonces ¿ahora qué pido? ¿No? Y aún ahora sus vidas que están en peligro, pueden arrestarlos, pueden encarcelarlos, tienen ese pensamiento. A ver, pero ¿y si el plan de Dios es que nos encarcelen? ¿Y si el plan de Dios es que nos maten? ¿Y si el plan, qué pedimos? No sabemos qué orar. Y oran de manera diferente. Y ahora, oh Señor, el verso 29 dice, ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Yo ahí le agregaría, Señor, escucha sus amenazas y mátalos. A veces he orado así, Señor, por unos cuantos. Nah. Pero, ¿qué tal si no es su plan matarlos? Señor, ahora escucha sus amenazas y que no nos arresten. Pero, pues, ¿qué tal si es parte del plan? Escucha sus amenazas y haznos invisibles y que no me enferme y que yo haga esto y que aquello y que esto y que allá y que yo logre y que donde yo pise y que lo que... Pero ¿qué tal si? ¿Qué pueden pedir cuando entienden que Dios soberano tiene el control? Lo que esos hombres dicen, Señor, pues tú sabes que nos persiguen, escucha sus amenazas, tú sabes que nos quieren matar, pero tú eres soberano. Tú eres soberano. Lo que están diciendo es, Dios, lo que decidas hacer, eres soberano. Y nosotros no oramos así. Nosotros oramos, Señor, yo soy el soberano, tú tienes que ayudarme en esto. Señor, tienes que librarme de esto, porque tu promesa, y líbrame. Y yo nunca voy a, y podemos pedirlo, pero hay cosas que sabemos que son parte del plan de Dios. Cuando no tienes la certeza que es el plan de Dios, Dios hará lo que Él va a hacer. ¿Cómo oro ahí entonces? Estos hombres están espantados, tienen miedo, tienen temores, sus vidas están en peligros, pero no piden protección. Saben que se hará la voluntad de Dios. El verso 29 termina. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Los pueden encarcelar, los pueden matar, ellos no saben qué va a ser la voluntad de Dios. Entonces, Señor, cuando menos, dame el valor, mucho valor. No dice, las preposiciones son importantes. Ante, con, contra, de, desde, entre, hasta, para. Dice, valor al predicar. No dice valor para predicar. De que voy a predicar, voy a predicar. Con miedo o sin miedo, pero yo voy a predicar. Aunque me tiemblen las piernas, yo voy a predicar. Entonces, mejor dame valor para predicar. No dice, dame valor para predicar. No me diste valor. ¿Por qué no predicas? Es que no me diste valor. ¿Por qué no hablas? Es que Dios no me lo ha dicho. ¿Por qué no invitas a alguien? Es que no he sentido. ¿Por qué no invitas? No, es que todavía no me llega el momento. ¿Has orado tú pidiendo eso? ¿Alguna vez has orado, Señor, dame valor al predicar?
¿O has orado más? Señor, ayúdame con este problema que tengo. Mira, me duele el juanete un montón. Ya no puedo usar zapatillas del 10. Por favor, y tengo una clausura. Ayúdame, Dios, que me entre el vestido. No, ayúdame con mi hijo, con mi hija. Dame trabajo. Dame, Señor, viene mi suegra. Dame paciencia. Calla mi boca. Que tus ángeles amarren mi lengua. Tu oración casi siempre se trata de ti. ¿No es cierto? Tus necesidades, tus problemas, tus asuntos, tu familia. Y estos hombres se dieron cuenta, no, todo se trata de Dios. Porque Él es el soberano, el rey, el amo, el dueño. ¿Por qué oraron eso? Porque entendieron, el plan de Dios siempre va a ser mejor que mi plan. Que no lo agarren, lo agarraron. Que no lo crucifiquen, lo crucificaron. Y el resultado fue mejor el plan de Dios. Entonces, si hubieras escuchado mi oración, no, hubiera echado a perder el plan. Pero gracias porque tú eres soberano. Porque entendieron el plan de Dios. Lo han visto en días pasados. Cientos de testigos. Ahora ellos quieren ser parte de lo que saben que Dios está haciendo y que permanece para la eternidad. Algunos llegan a la conclusión de la soberanía de Dios del lado equivocado. Porque alguno ya lo está pensando. Si Dios es soberano, si Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, pues ¿para qué hago yo algo? ¿Para qué oro? Si Él va a hacer lo que quiere hacer, entonces, pues que lo haga, ¿no? Y lo usan como excusa para no ser diligentes. Pues si Dios va a hacer lo que Él quiere, pues ¿para qué oro? ¿Para qué voy? Entonces Él sabe si voy a ser salvo, pues aunque le rasque, si no, pues ¿para qué? Y no es así. No es así. Cuando reconoces en tu vida que Dios es soberano, tu actitud debe ser, Señor, al final de mis días, quiero saber que hice lo que tú querías que yo hiciera. Que participé en lo que tú como soberano Dios estás haciendo. ¿Y qué está haciendo Dios en nuestros días? La Biblia lo dice, hacer discípulos a todas las personas, a todo el mundo. La Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué está haciendo Dios en un plan general, aunque tú no lo puedas ver por nuestra corta visión? Dios está movilizando a la iglesia para predicar y que más personas escuchen su palabra y lo reconozcan como hijo de Dios. Dios lo está haciendo. La palabra lo dice, el contexto general es porque está esperando para que muchas más personas lo acepten como Salvador. Eso está haciendo Dios. Y tú o estás participando o no. ¿Y tú estás siendo parte del plan de Dios o no? Es que no es sentido. Ya te lo dijo. ¿Cómo va a saber el compadre? Pero es que no, no, ¿cómo le voy a decir al compadre? El compadre conoce mis mañas, todavía sabe que de vez en cuando, pues, no. ¿Cómo le voy a decir a la comadre si echamos cada plática? Hijos, mano, que chismerío santo. ¿Cómo voy a invitar a mi familiar? No, si estoy peleando con él la herencia. No. ¿Me entiende? Pero ¿quién va a hablar? ¿Quién lo va a hacer? Cuando te das cuenta que Dios es soberano y que Él está haciendo todo lo que Él quiere hacer para que las personas le acepten como Salvador, y parte del propósito es que tú lo hagas, porque el llamado a ser cristiano es: voy a hacer de ti pescador de hombres. Y si no cumplimos con la comisión, entonces no estamos cumpliendo con lo que es parte de su voluntad. Y estos hombres piden: danos mucho valor al predicar. Pero a ver, ¿qué no es el valor lo que los metió en problemas en primer lugar? ¿Cómo es que se atrevieron a ir al templo donde está Anás, donde está Caifás, y se ponen a predicar el nombre de Jesús? O sea, no es falta de valor, ya tenían valor. Y por andar de valientes los meten a la cárcel y los amenazan. Entonces, ¿qué es mucho valor al predicar? Mira, mucho valor al predicar. Y no tengo, veamos el contexto, también no lo tomen fuera de lo que estoy diciendo. No se trata de ir a gritar en las marchas gays y decirles: púdranse en el infierno ustedes, sodomitas.
Eso no es valor. Ni los conoces, ni tienes relación con ellos. No se trata de pelear con la gente. Eso no es valor. Es decir que eres cristiano delante de tus amigos. Eso es valor. Es hablar con tu familia de lo que crees, con el riesgo de que se enojen, de que te deshereden, de que te dejen de hablar. Es hablar cuando se presenta la oportunidad. Se requiere más valor hacer eso que ir a gritarle a unas personas que están ahí con otro estilo de vida y no es que ando con el celo y voy a predicar y decirles, ustedes se van a ir. Nadie de ellos te conoce. En tu casa, en corto. A tus amigos, a tus amigas ahí de repente, ¿no? En el dancing. Ah, por cierto, el domingo los invito a la iglesia, porque se trata de tomar cualquier momento oportuno, no inoportuno. Es ser hombres y mujeres que saben que están en el mejor lugar en la vida de alguien y que Dios te da la oportunidad de decirle a esa persona, Dios te ama. ¿Sabes qué impresionó a la gente de Jerusalén? No fue que estos hombres estuvieron gritando, sino que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por continuar predicando el nombre de Jesús. ¿Y por qué predicaron al soberano Jesús? Porque entendieron que Dios es soberano. Él tiene el control y me invita a ser parte de su plan. ¿Cómo negarte a pescar? Toma valor. Comparte tu fe. Dios es soberano y Dios está obrando, trabajando en este mundo y además te invita a participar en lo que Él está haciendo. ¿Qué podría pasar si por una semana tú oras, Señor, dame mucho valor al predicar? Dame mucho valor al predicar. Asusta. Pero ahí en tu escuela, en el colegio, cuando surge el tema, tú vas a decir, es que yo soy cristiano, soy cristiana. Y se van a burlar algunos, se van a reír otros. Pero si tú oras, Señor, dame mucho valor al predicar, pasarán una de dos cosas o dos cosas. La primera, estarás buscando la oportunidad para hablar. Estarás más abusado buscando las conchas en la playa. Irás en el camión y irás pensando, si esta persona me dice algo, me saca plática, Señor, es porque tú lo... Y sabes, te van a sacar plática. Señor, si en el trabajo alguien de repente me dice que está enfermo y me lo cuenta, es porque quieren que yo ore. Señor, lo voy a usar. Y cuando me pregunten, me digan algo así, yo le voy a decir, ¿sabes qué? ¿Me dejas orar por ti? ¿Y sabes qué? Alguien te va a acercar, ¿sabes qué? Te quiero contar un problema que tengo. Vas a andar abusado. Porque ahora se han acercado, te han contado sus problemas y tú, ay amiga, pues es que no sé qué decirte. ¿Alguien te ha preguntado algo y te ha dicho, no, pues, ay, qué triste? ¿No? Entonces, si oras, dame mucho valor al predicar, vas a saber que cuando alguien se te acerque, no es por tu linda cara, no es porque tus sabios consejos, es porque Dios te las está acercando para que ores, les hables. Y lo segundo que va a pasar es que vas a ser forzado a enfrentar tus miedos, al rechazo, al abandono, a la burla, al desprecio, al despido. Pero si te despiden, Señor, ¿habrá salido del control de Dios? ¿A poco a Dios se le olvidó? Ay, ángeles, recuérdenme, les dije que me avisaran cuando fuera a compartir con el jefe que yo tocara al jefe para que no lo corriera. ¿Por qué no me acordaron? Ya me lo despidieron y mira lo que hacemos. ¿Tú crees que Dios va a decir así? El problema que me metes, Gabriel, hombre. Soberano Señor. Es tiempo de enfrentar y conquistar el miedo a hablar lo que crees. A que sepan que eres cristiano, a que sepan que eres seguidor de Jesús, a que sepan que vives por otros valores. Hay luchas, no se trata de ser hipócrita. Eso lo dijimos la primera semana, ¿recuerdan? No se trata de decir, ay, toda mi vida está bien, perfecto, ay, mi familia, mi esposito, mi esposa, ay, mira, si en la casa y se oyen tus gritos de los vecinos, hombre. Se trata de decir, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi matrimonio y si hemos sostenido es por la gracia de Dios.
No sé cómo es que me ha aguantado mi esposo. Tener valor es hablar cuando se presenta la oportunidad. ¿Y por qué lo puedes hacer? Porque Dios es soberano. ¿Por qué temer? Sirves al Dios soberano. Mira, Dios tomó un acto de vergüenza. La crucifixión era una vergüenza, era una humillación. La crucifixión de su hijo. Y tomó ese acto de vergüenza, escucha, tomó ese acto de vergüenza, de humillación y lo puso en medio de la historia. O sea, ¿quién convierte algo humillante, algo vergonzoso en algo que dividió la historia? Solo Dios. Lo usó como punto de referencia. Y ese Dios que usó algo vergonzoso para hacerlo punto de referencia, ícono de la historia, sigue siendo el mismo Dios soberano. Sigue teniendo el control. Él dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Nada va a detener el crecimiento de la iglesia y tú puedes participar en ella o no. Pero si no participas, no has reconocido que Dios es soberano. Él está edificando su iglesia, pero ¿cómo le está edificando? A través de aquel discípulo que dice, yo quiero ser pescador. Dame mucho valor al predicar tu palabra. Y aquí estamos 2000 años después, porque el soberano sigue edificando su iglesia. Y va a decir Dios de ti, gracias a ti, o va a decir, a pesar de ti. Dice Mateo 28:18-19, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se lo dijo a los discípulos. Mira, los discípulos, ¿qué habrán pensado? Vayan a todas las naciones. ¿Cuántas naciones habrá tú? ¿Unas 20? No, yo creo que no, unas 15, 20 es mucho. Ni idea tenían cuántos países había en el mundo. Pero pues vamos, total, Dios nos dijo que pues vamos. Tomás llegó hasta la India, Santiago llegó hasta España. Ya no siguieron avanzando porque los mataron. Pero los discípulos de ellos avanzaron. Vayan. ¿Por qué estuvieron dispuestos a ir? Porque entendieron que Dios es soberano Señor. ¿Por qué temer? Ahora, uno por uno va a contestar. ¿Cómo justificas el no invitar a alguien? A ver. Cierto. Ay, algunos ya el baño se iba a llenar, la cola para el baño ahorita. Ay, ya me dieron ganas. ¿No? Pero, a ver, piensa. ¿Por qué no invitas a alguien? No tengo amigos. Ay, ajá. Es que a mi esposa no le gusta que invite yo a nadie. Es que mi esposo me regaña. ¿Y de cuándo acá lo obedeces? ¿Por qué no invitas a alguien? Es que no tengo a quién. ¿De verdad? Lo puedes negarte a hacerlo toda tu vida. Puedes negarte. Pero Dios te quiere usar para hacer lo que Él está haciendo. En una ocasión, y a veces es feo, en alguna ocasión me invitaron a orar por un ateo y me advirtieron. La esposa estaba empezando a conocer, mi esposo, pues, era un deseo de la esposa. Y yo no quería ir, pero pues el pastor, pues, ¿no? Ahí voy, al hospital. Paso al hospital, segundo piso, me meto. Me insultó el Señor, me dijo de Gio ahí, y la esposa ahí. Y yo aguantando insultos, de todo me dijo el Señor. Bueno, que Dios lo bendiga. Y va para atrás. A veces te humillan, a veces te insultan. Pero en otra ocasión una muchacha me invitó a orar por su abuelita, que estaba en cama de hospital también. Ese señor murió. Yo fui. Me invitaron a orar por una anciana, la abuelita de una muchacha. Y ella fue lo contrario, ella estuvo dispuesta y ella aceptó al Señor. En una fui maltratado y en la otra Dios fue glorificado. ¿Pero acaso yo voy a decidir entonces a quién sí y a quién no? A veces vas a agarrar un sapo. No lo vayas a besar. A veces vas a pescar un robalote, un salmonzote. A veces vas a pescar una anguila eléctrica que la toques y ¡toc! Te da. ¿No?
Pero a veces vas a pescar ¿me explico? ¿Y qué si te insultan? Ay, no, Señor, a mí que me insulten, ni cuando era pobre. ¿Por qué no invitas? A veces es fácil hablar con desconocidos, a veces no es fácil. Por eso necesitas valor al predicar, no para predicar. Con quienes no están listos para aceptar a Jesús, con algunos terminarán odiándote, con algunos terminarás de amigo. Y habrá una otra oportunidad, y quizá en esa siguiente oportunidad esté dispuesto para aceptar a Jesús. Y Dios en su misericordia muchas veces les da otra oportunidad. Y yo quiero estar listo. Por eso voy cuando me dicen, oye, pasa que voy. Si me insultan, me insultan. Si no, pues Dios es glorificado. Y tú no puedes saber cuándo será la última oportunidad que tienes para platicar con alguna persona. Tú no sabes. ¿Cuántas personas con las que tuviste oportunidad de hablar, tú sabes que ya fallecieron? Y dices ahora, nunca, siempre dije, la otra semana voy. Empecemos a hablar diciendo, Señor, dame mucho valor al predicar. Y no me voy a preocupar por el resultado. ¿Por qué te vas a preocupar tú por el resultado? ¿Quién tiene control? ¿Tú? ¿Quién es el soberano? ¿Tú? Dios es el soberano. Dios tiene control. El responsable del resultado final no eres tú. ¿Quién es? El responsable del resultado final, porque quien edifica su iglesia, ¿eres tú o es Él? Es Él. Ahora imagina cómo sería tu vida si empiezas a orar así: Señor, soberano, soberano, Señor, dame mucho valor al hablar sin temor. ¿Qué podría pasar? Que vas a tener valor y que Dios te va a estar aventando, y después va a decir, mira, otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Servimos un Dios soberano, y es una bendición cuando vemos en los bautizos la vida transformada de las personas. Es tiempo de conquistar los miedos. Sigamos siendo pescadores de hombres. Y la próxima semana no vengas solo, no vengas sola, no vengas solo, no vengas solo. ¿A quién vas a traer? A quien Dios ya dispuso y está cerca de ti, listo, lista para ser pescado. Quizá metas el anzuelo en 10 y salga uno, pero ¿de quién es el resultado? De Dios. No hay derrota cuando trabajas en la obra de Dios, porque Él es soberano. Él lo hará. Te pido que te pongas sobre tus pies y vamos a orar.